Ya. Otra manera de anotar esto es f igual x, y, donde x pertenece a este conjunto de partida, 2,3. Y pertenece a este conjunto de llegada, 11,18. Y y va a ser igual a esto aquí, x al cuadrado más 2x más 3. Ya, esta es otra manera de anotarlo. Y a partir de aquí vamos a obtener la inversa. ¿Cómo le hago? Esta, que es la regla, digamos, de la función, la ecuación, la vuelvo a anotar acá. Y para obtener la inversa, lo que yo debo hacer aquí, primero, despejar x. Es lo primero que tengo que hacer, despejar x. ¿Ya? Entonces tengo una ecuación de la cual hay que despejar x. Y ahora, ¿cómo hago yo eso? Vamos a poner esto aquí. Miren, obviamente aquí, aquí hay x cuadrado y aquí hay x, ¿no? Si yo factorizo aquí, me queda x más 2 y pues no hay manera. No puedo meter aquí, pasa a multiplicar, este otro. No. Lo que se hace aquí es completar el trinomio. El trinomio. Fíjense que tengo aquí al cuadrado más 2x más 3. Tengo que completar el trinomio. Trinomio cuadrado. Perfecto. ¿Ya? Tengo x al cuadrado más 2x, y aquí sería el más 3, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Si yo tengo a más b al cuadrado, es igual a al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en este caso, este sería mi a al cuadrado. Ese sería mi a al cuadrado. Mi a al cuadrado sería x al cuadrado, por lo tanto, a es igual a x. Este otro sería mi 2 veces ab. 2 veces ab. ¿Ya? Aquí es igual 2 veces ab a 2x. Esto es mi 2 veces ab. 2 y 2 se va. A que es igual es a x, sería x, b igual a x. Por lo tanto, tengo que b va a ser igual a 1. B va a ser igual a 1. Entonces, mi b al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Si b es 1, b al cuadrado es 1 también, más 1. Así tiene que ser el trinomio cuadrado perfecto. X al cuadrado más 2x más 1. Entonces, aquí yo voy a hacer lo siguiente. X al cuadrado más 2x y 3 es lo mismo que 1 más 2. Más 1 más 2. ¿Ya? Y esto de aquí es el trinomio cuadrado perfecto. Sería x más 1 al cuadrado más 2. ¿Se dan cuenta? Primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ahora que lo tengo así, ya es mucho más fácil despejar. ¿Ya? Voy a despejar. Paso ese 2 a restar. Muy bien. Saco raíz cuadrada. Ya. Y finalmente me queda que x es igual a raíz cuadrada de y menos 2, este más 1 pasa como menos 1. Listo. Una vez despejado la x, ahora lo que se hace es cambiar y por x y x por y. Es decir, donde hay x pongo y, donde hay y pongo x. Y finalmente me queda y igual x menos 2 menos 1. Así quedaría. Y esa sería la regla de la inversa. De la inversa. ¿Ya? Y se acordarán por relaciones, ya que esto al final también es una relación, que cuando yo saco la inversa, los dominios y codominios se invierten. ¿No? Se invierten. Entonces, esto me quedaría que f inversa x, y, x va a pertenecer al donde pertenecía y antes. X, perdón, y
al que pertenecía X antes. Y la regla es esta. Y igual a raíz cuadrada de X menos 2 menos 1. Y eso sería la inversa. Y si queremos ponerlo en esta notación que nos presenta al inicio, también podemos hacerlo. F menos 1, aquí el conjunto de partida, va hasta este donde es Y aquí X, a lo que es Y igual. Raíz cuadrada de X menos 2 menos 1. Y ya tenemos la inversa. Ese es el proceso. Despejar X, intercambiarlo y anotarlo así. Pero me pide graficarlo. Hay que graficarlo. Vamos a graficarlo. Para eso, hay que... Ya, la gráfica. Para que podamos ver la diferencia entre F y inversa, voy a graficar ambos. Muy bien. Aquí voy a poner... ¿Cómo hacer? Ya, aquí tengo esos dos. Parece que no está funcionando bien esta cosa acá. A ver. Ya. Bueno, así lo vamos a tener que hacer. Ya, este es el X y este es el Y, ¿no? Fíjense en el original, X, dominio del 2 al 3. Entonces, yo aquí hago 1, 2, 3. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a hacerlo así. 1, 2, 3. Ahora con el Y es desde el 11 hasta el 18. Entonces sería 2, 4, bueno, mejor, a ver, hasta el 18, 9, 3, digamos, ¿no? 3, 6, 9, 12, 15, 18, ya. Ya. Entonces el X, como va desde el 2 hasta el 3, solamente abarcaría esta parte de aquí la función. Y el Y, que va desde el 11 hasta el 18, solamente abarcaría, a ver, 9, 10, 11, más o menos por toda esta zona nada más. ¿Ya? Y ahora hay que graficar esto acá. ¿Dónde está? Esto aquí. Y igual a X al cuadrado más 2X más 3. Eso es lo que quiero. Ahora, pues eso lo grafican ustedes, ya sea a mano, siguiendo esto de acá, o se ayudan con una calculadora o con una graficadora, como esta, por ejemplo. Ya pienso que yo ya puse esa función. X al cuadrado más 2X más 3. Aquí lo tienen, es esta. Pero yo quiero este intervalo, ¿no? Del 2 al 3 y del 11 hasta el 18, ¿no? Del 2 al 3 sería, voy a ponerlo así, fíjense, x igual a 2. ¿Ya? Bueno, hacemos x igual a 2 hasta el 3. Y desde y igual a 11 hasta el 18. Eso es lo que me dice, del 11 hasta el 18. Entonces, este pedazo de aquí, todo lo que está dentro del rectángulo, ese es el pedazo, ese pedacito, esa es la gráfica. Ya, eso es lo que nosotros queremos. Ahora, claro, no sé si nosotros podemos hacerlo un poco así, digamos. Move. Ya. Para que podamos verlo mejor. Este pedacito, ese pedacito es la gráfica. Así como curveado hasta la otra esquina, ¿no? Entonces podemos dibujarlo aquí.
Hacemos estos rectangulitos, estas líneas como guía. Entonces la gráfica más o menos sería algo así. A ver si me sale. No me sale. Algo así. Algo así sería la gráfica. De F. Ahora de la inversa, ¿cómo sería? ¿Ya? Prácticamente es al revés, el X y el Y intercambian, ¿no? Al revés. Aquí sería, digamos que el 1, aquí sería el 2, aquí sería el 3, por aquí sería 3, 6, 9, 12, 15, 18, digamos. Según Wikipedia, 902. Qué raro. Entonces aquí sería desde el 11 hasta el 18. Ya, la inversa, el X y el Y desde el 2 hasta el 3. El 2 hasta el 3, toda esta sala. Ahora, ¿y cómo hacer la gráfica? También, no, se pueden ayudar aquí con la gráfica ahora. Fíjense. Ya. Vamos a borrar todo esto. Y ponemos esa función. En este caso está aquí. Y igual a raíz cuadrada de x menos 2 menos 1. Ahí lo tengo. Y ahí me sale esa gráfica, ¿no? Ahí está la gráfica. Pero yo quiero el que está en intervalo en x, desde el 11 hasta el 18, y en y, desde el 2 hasta el 3. Entonces, lo que está dentro de este rectangulito, ahí lo ven. Para verlo mucho mejor, vamos a alargar este eje, así, y este otro no tanto. Ahí está. Entonces, esa es la gráfica. Es casi como la otra. Es como la otra, pero invertida, ¿no? Hacia el otro lado. ¿Se dan cuenta? Invertida. Entonces, esta sería algo así. A ver, ¿dónde sale? Bueno, algo así vamos a ponerlo. Vamos a sale bien. Ya. Entonces, eso sería. Y ya tiene la gráfica de la inversa. Ya, eso sería. Ahí tiene la gráfica del F y el de la inversa, para que vean. Es como un reflejo sobre la línea, la recta y igual a X, ¿no? Eso sería. Ya. Ahora vamos con el inciso B. Inciso B. Es lo mismo, se hace el mismo procedimiento. Queremos hallar la inversa de esto de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos y igual, bueno, en este caso f, igual x, y, tal que x pertenece 2 a 3, y desde el 11 hasta el 18, y sería y igual a, y esa, lo que está del lado derecho, x al cuadrado menos x más. Esta aquí es la regla. Esa es la regla. Entonces, ¿qué tengo que hacer para obtener la inversa? Para empezar, hay que saber que es biyectiva. Eso ya nos dice biyectiva, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a anotar esto. Los x al cuadrado menos x más 1.
¿Qué hay que hacer? Despejar x. ¿Ya? Y de nuevo tenemos una ecuación cuadrática, entonces hay que completar el trinomio. Completar el trinomio. Eso es lo que tenemos que hacer, completar el trinomio. Entonces yo vengo aquí y digo 2x al cuadrado menos x, y digo, de nuevo lo vuelvo a poner acá por si acaso se han olvidado, a más b al cuadrado, eso es igual a al cuadrado, más b, más 2 veces ab, más b al cuadrado. Este es mi a al cuadrado, ya, ese es mi a al cuadrado. Es decir que a al cuadrado es igual a 2x al cuadrado. Por lo tanto, a va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por x. ¿Ya? Este es mi 2 veces AB. 2 veces AB. Ese es igual a menos x. Menos x. Yo sé que A es igual a raíz cuadrada de 2x. B igual a menos x. Entonces, de aquí yo tengo que B va a ser igual a este x se va. Me queda que B va a ser igual a 1 partido 2 raíz de 2. Ese es mi B. 1 partido 2 raíz de 2. Si despejo B me sale eso. Bueno, menos 1 partido 2, ¿no? Por lo tanto, aquí yo tendría menos, aquí tendría que tener el b al cuadrado, más b al cuadrado. Si esto es b, b al cuadrado sería menos 1 al cuadrado, 1 partido, esto acá abajo al cuadrado, 8. A ver, 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado, sería 4 por 2, 8. Eso sería. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer yo? Y igual a 2x al cuadrado menos x más, ahora aquí tiene que aparecer un octavo, ¿ya? Un octavo más x me tiene que hacer 1, por lo tanto x igual a 1 menos un octavo, y eso es 8 por entre 8 menos un octavo, 7 octavos, ¿no? O sea que 1 es lo mismo que un octavo, pues más 7 octavos. Y esto de acá va a ser, completo el trinomio, a, que era raíz de todo. Ah, no, aquí estoy mal, ¿no? Mira, aquí me equivoqué. Ya no se han fijado. Ah, no, está bien, pues. Sí, pues no, está bien. Era como en el otro, a ver. Claro, pero está bien, es aquí. ¿Cuál será? Entonces aquí yo tengo raíz de 2. Tengo 2x. Raíz de 2x más b. ¿Mi b cuál es? Esa cosa de ahí, ¿no? Entonces sería aquí menos 1 partido 2 raíz de 2. Todo esto al cuadrado más 7 octavos. Y ahora sí ya puedo despejar x. Ya se puede despejar x. Antes no se podía. Muy bien. Ahora, ¿qué toca hacer? Vamos a despejar x. Ese más 7 octavos pasa al otro lado como menos 7 octavos. Igual a raíz de 2x menos 1 partido 2 raíz de 2. Muy bien. Todo esto al cuadrado. Saco raíz de ambos lados y aquí me va a quedar raíz de y menos 7 octavos igual a raíz de 2 por x menos 1 partido 2 raíz de 2. Finalmente, para despejar x, esto me queda que x es igual a que este menos pasa como más raíz de y menos 7 octavos más 1 partido 2 raíz de 2, todo sobre raíz de 2. Así me quedaría. Y listo. Ya tengo x despejado. El siguiente paso, ¿cuál era? Cambiar las x por la y. Entonces aquí me va a quedar que y es igual a
raíz cuadrada de x menos 7 octavos más 1 partido 2 raíz de 2 sobre raíz de 2. Claro que todo esto igual lo pueden ir acomodando más bonito, haciendo un poco de álgebra, pero pues ya, hasta ahí queda, hasta ahí está bien todo. Ahora hay que graficarla. Bueno, todavía no, vamos a anotarlo así. F inversa, directamente lo podemos anotar así. Se intercambian, ¿no? Esto aquí va a ser al revés ahora. 11, 18 y 2, 3. Y sería 11, 18, 2, 3. Aquí X a lo que es igual Y, aquí es igual Y, a toda esa cosa de ahí. Ahora nada más falta graficar la gráfica. Ya. Y aunque solamente te pide la gráfica de la inversa, yo voy a hacer las dos gráficas para ver la diferencia. O bueno, hagamos solamente la inversa. Aquí tenemos F. Dice X va del 11 hasta el 18, pues lo mismo que el anterior. 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Y el otro va del 2 al 3. Digamos que aquí es 1, 2, 3. El X, 11 hasta el 18. Muy bien. Y el otro es del 2 al 3. Dentro de ese rectángulo tiene que estar la gráfica. Ese pedacito no va a ser la gráfica. Ahora, ¿cómo nos vamos a ayudar con la graficadora? La graficadora nos vamos aquí al GeoGebra. Lo pueden tener en su celular, en su computadora, o directamente desde su navegador también se puede abrir. Entonces aquí yo voy a poner y igual a raíz cuadrada de x menos 7 octavos más 1 partido 2 por raíz de 2. Todo sobre raíz de 2. Tenemos esto. Ahí está la gráfica. Uy, ¿qué hizo? No, perdón. Tenemos eso ahí. ¿Ya? Pero yo quiero la gráfica en X desde el 11 hasta el 18 y en Y desde el 2 hasta el 3. Y es lo que está en ese rectangulito. Lo que tengo. Más o menos así la gráfica, ¿no? Aquí la mitad hasta este pedazo aquí. Entonces aquí más o menos sería, la gráfica sería algo así. Algo así, ¿no? Ya ustedes lo dibujamos, ¿no? Algo así sería la gráfica de la inversa. Y ya, nada más, ya quedaría. Muy bien. Inclusive pueden ver la gráfica de la función original, x al cuadrado, menos x, más 1. Ahí la tienen. Ya. Y fíjense que siempre la inversa va a ser como un reflejo. En este caso va a ser de este pedacito acá arriba su reflejo sobre esta cosa, sobre esta recta y igual a x. ¿Ya? Aquí no se puede ver bien porque no estamos acotando las funciones, pero en sí eso debería ser. ¿Ya? Este pedacito aquí se refleja sobre este y igual a x y esto de acá. Esa sería la inversa. Ya quedaría.
Nada más sería. Ya. Pregunta hasta aquí. Si no, pues sigamos. Ya. Vamos con el 26, que habla de composición de funciones. Vamos a ver con esto, la composición de funciones. Aquí te da dos funciones, f y g. Y te dice hallar de ser posible f compuesto con g y g compuesto con e. ¿Ya? Entonces ahí vamos a recordar un poco de las composiciones, la definición. A ver, lo voy a copiar aquí. A ver, ¿dónde tengo? Vamos a copiarla. ¿Ya? Fíjense. Ahí tienen esa gráfica. Ya, tengo una función que va de A a B y tengo una función G que va de C a D. ¿Ya? Y la función que va de A hasta D, ¿ya? En este caso B y C son lo mismo. La función, bueno, no, la función que va desde A hasta D se llama G compuesta F. Y se lee aquí en la notación, en este caso G compuesta F, ¿no? Bueno, hasta que F compuesta G se lee, ¿no? Se lee primero la de la derecha y luego la de la izquierda. F compuesta con G, F compuesta G. F compuesta con G. ¿Ya? Si se dan cuenta, el codominio de F es el dominio de G. ¿Ya? El dominio de G. Ya. Bueno. Voy a anotar estos dos más ahí. Ahí lo tienen, ¿no? ¿Cómo se realizaría? F compuesta G, X, Z, que X pertenece a Z tanto, Z, ¿no? Si el recorrido de F es subconjunto del dominio de G, ¿ya? Esa es la condición, digamos, para que se pueda hacer composición, que el recorrido de F, ¿ya? El recorrido del codominio, uno le dice, sea el subconjunto del dominio de G. Entonces vamos a ver eso. Hay que ver primero eso. Y si es cierto, entonces se puede realizar la composición. Entonces vamos con el inciso A. Me pide G compuesta F. G compuesta F. Ya. Y G compuesta F va a ser posible si el recorrido de G es su conjunto del dominio de S. ¿Ya? Si el recorrido de G es su conjunto del dominio de F. ¿Ya? El dominio de F. Entonces veamos. Ahí. Miren F es y igual a x al cuadrado. F. Ya. F, aquí voy a anotarlo F. Reales positivos, reales positivos. Es su conjunto de r al cuadrado positivo. ¿Qué quiere decir esto acá? Que aquí tenemos x, aquí tenemos y. Los reales positivos. Estos son reales positivos en x y reales positivos en y. Es decir, que solamente se toma en cuenta este cuadrante de la gráfica. Solo este cuadrante, como si los otros no existieran. ¿Ya? Entonces, esta función, su gráfica va a estar dentro de este cuadrante. Y fuera de este cuadrante no hay nada. ¿Ya? Entonces, y igual a x al cuadrado. ¿Ya?
¿Cuál es el dominio de f? ¿Cuál es el dominio de f? Esta de aquí, y igual a x al cuadrado, sería algo así, ¿no? Algo así. Y si no fuera por la restricción de estar en el primer cuadrante, el dominio sería todos los reales, porque la función existe en todos los reales, no hay restricción acá. Pero aquí sí hay restricción, pues porque estamos en el primer cuadrante, entonces el dominio es de 0 hacia adelante, de 0 hasta adelante. ¿Ya? El dominio no es todos los reales, es solo los reales positivos. Los reales positivos, es decir, desde el 0 hasta el infinito. Muy bien. Ahora veamos G. Tenemos G. Aquí me dice y igual logaritmo natural de x. Ya. De nuevo, esto es un conjunto de R positivo por R positivo, ¿no? O sea, el primer cuadrante va a estar, el primer cuadrante, ahí te lo dice. Ya. ¿Cómo sería G? Ya todos saben cómo es la función de, perdón, cómo es la gráfica de un logaritmo, ¿no? Siempre pasa por el 1 cuando x es 0 y más o menos algo así. Y el dominio, pues, de un logaritmo, ya, es, en este caso de va a ser desde el 0, bueno, sin tocar el 0, sin tomar el 0 hasta el infinito, en realidad. Ese es el recorrido de G. Ya, va a ser desde el 0, sin tomar el 0, hasta el infinito. Hasta el infinito, ¿no? Igual si no se acuerdan la gráfica de ciertas funciones, pues, gráfica ahora. Ya, gráfica ahora. Aquí venimos. Vamos a ver todo esto. ¿Vale? Y igual a logaritmo natural de esto. Ya. Se ve clarísimo que el dominio de esto es desde el 0 hasta el infinito sin tomar el 0, ¿ya? Porque aquí el 0, x igual a 0 es una asíntota, fíjense, que va abajo hasta el infinito, sin tocar, sin llegar a 0, ¿ya? Por eso. Ahora, para que exista la composición se debe cumplir esto. Ahora yo les pregunto, ¿se cumple eso? El recorrido de G es subconjunto del dominio de F. ¿Es subconjunto o no es subconjunto? ¿Está dentro del dominio de F? Sí, está una parte. Está dentro, ¿no? La cosa es que está dentro del dominio de F. Claro que está dentro. Porque si tenemos esto la recta real, aquí tengo 0, aquí va al infinito, el dominio de F sería esto. Tomando el 0 hasta allá. Esto sería el dominio de F. Y el recorrido de G sería desde el 0, pero sin tomar el 0, hasta el infinito. ¿Ya? Y esto de acá arriba, obviamente está aquí adentro, está dentro del dominio, es su conjunto de eso. ¿Ya? Entonces sí cumple. Como sí cumple, entonces sí es posible la composición de esta función, es posible. Entonces vamos a realizar la composición. Entonces ya vengo acá y digo G compuesta F de X va a ser igual a, fíjense aquí lo tienen, ¿no? Aquí inclusive lo tienen. F y adentro G X. Es decir, que en vez de X, en F voy a poner G de X. ¿Dónde está F? Y igual a X al cuadrado, ¿no? Y igual X al cuadrado. Pero en vez de X, voy a poner G de X. ¿Y qué es G de X? Logaritmo natural de X. Y listo, ahí lo tienen. ¿Ya quedó? Sencillo. Eso es la composición. ¿Ya? Ahora vamos con el inciso B. El inciso B me pide al revés, ¿no? F compuesto G. Perdón, pero me pide G compuesto F. ¿A qué? ¿Me está pidiendo lo mismo? Ah, no, yo lo hice al revés, ¿no? Primero hice el inciso
No, sí, sí. F compuesto G me pide. Estoy haciendo lo más. F compuesto G, el inciso B. F compuesto G. Ya. Y entonces hay que comprobar lo mismo. Si el recorrido, en este caso, fíjense aquí de G, es subconjunto del dominio de F, aquí sería si el recorrido de F es subconjunto del dominio de G. Eso tenemos que comprobar. Entonces, voy a volver a copiar esto. Vámonos para acá. Voy a ponerlo aquí esto y voy a borrar esto acá. Ya. De nuevo, tanto F como G están dentro del primer cuadrante. Ya, es decir, positivo. Dentro de esto. Okay. Y de F quiero obtener el recorrido. Bueno, y igual a x al cuadrado es una función de este tipo. ¿Ya? Y se puede ver fácilmente que el recorrido en y, el recorrido es lo que recorre en y, ¿no? Va desde 0 hasta el infinito. Hasta el infinito va a ir el recorrido de f. Desde 0, incluyendo el 0, tomando el 0, obviamente, hasta el infinito. Es decir, los reales positivos. Ya prácticamente todo eso. Hasta el infinito. Y luego, vamos con g, el dominio de g, y igual al logaritmo natural de x. Ya. A ver, creo que aquí le hice al revés, ¿no? Sí, aquí le hice al revés. Miren aquí, no sé si se han dado cuenta. Aquí hubo una confusión. Con F yo saqué el dominio, bien. Pero con G yo dije el recorrido y por error me fijé en el dominio, en esto de aquí, en X, cuando el recorrido es en Y. Entonces en Y sería desde el 0, incluyendo el 0, hasta el infinito. Ya, aquí era así. Aún así sigue siendo subconjunto porque se trata de lo mismo. Recuerden que un conjunto siempre es conjunto de sí mismo. ¿Ya? Entonces sería lo mismo, sí se puede. No hay ningún problema. Entonces ahí cuidado con eso, ¿eh? Bueno, ahora sí, aquí recién ya tengo que ver lo que es el dominio de G. Dominio de G, es decir, en X. ¿No? Aquí yo tengo este logaritmo natural, eso es G. Y ya en X, miren, en X. ¿Ya? Recuerden que solamente vamos a tomar el primer cuadrante. El primer cuadrante. Es decir, que esto no cuenta. Y por si acaso, esto es 1. Siempre un logaritmo natural va a pasar por 1 cuando el X, o bueno, el argumento sea 0. Entonces, fíjense, dominio de G va a ir desde el 1, o sea, en X, desde el 1 hasta el infinito, tomando el 1. Desde el 1 hasta el infinito. ¿Ya? Y ese sería el dominio de natural. De G en este caso. Ahora la pregunta es, ¿será que el recorrido de F es su conjunto el dominio de G? Esto de aquí está dentro de esto. ¿Sí o no? Sí. No, no está dentro. A ver. Miren, este es el recorrido de F. ¿Ya? Va desde el 0, incluyendo el 0, hasta el infinito. Vamos a ponerlo esto así con rojo. Todo eso hasta allá, hasta el infinito. En cambio, el dominio de G va desde el 1 hasta el infinito. Y creo que se ve más claro ahora que esto de aquí, el recorrido de F, no está dentro de G, no puede estar adentro porque esto es más grande que esto, ¿sí o no? A ver. El recorrido de F no es su conjunto del dominio de G.
¿Ya? ¿Cómo va a ser posible que el recorrido de F, que es más grande que el dominio de G, esté dentro? Pues no es posible. ¿Ya? En este caso, sería, este es el recorrido de F, y dominio de G estaría adentro, en realidad. Estaría aquí adentro. Dominio de G. ¿Ya? Entonces, el recorrido de F, su conjunto de dominio de G, no, no lo es. Como no se cumple, entonces aquí no es posible la composición, en este caso. ¿Ya? No es posible. Entonces, en este caso, esta composición no es posible, porque no se cumple la condición esta de que el recorrido de este F sea su conjunto del dominio de G. No se cumple. Eso sería. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no, lo van pensando un rato y ahorita vuelvo. Vino mi gato y me llenó de pelo. Muy bien. Vamos con el siguiente. Número 27. De nuevo se trata de composición. Ya, aquí tenemos esto. Y nos da F y nos da G. Son conjuntos de R al cuadrado, ¿no? En este caso ya no hay restricción como el otro, de que estén en el primer cuadrante. En este caso están en todo el espacio bidimensional. Y te pide determinar el valor de K de modo que F compuesta G sea igual a G compuesta F. Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Yo quiero que G compuesta F sea igual a F compuesta G. Y por si acaso voy a volver a anotar acá arriba cómo eran estos, ¿no? Aquí lo tienen, fíjense. Ya. Era como que imaginen que el G se lo come el F, ¿no? Y aquí imaginen que el F se lo come el G. Que el primero se lo come el segundo. Algo así. Para que sea más sencillo. Entonces aquí yo tengo que esto de aquí sería F G de X. Igual, y esto sería G F de X. Entonces F, tengo F que es Y igual a 2X menos 5. Y igual a 2, y en vez de X voy a poner G de X. ¿Y qué es G de X? Es 3X menos K. ¿Ya? 3X menos K. Bueno, este Y está de más en realidad. No sería, ¿no? A lo que es igual Y. Todo esto es igual a G de F de X. ¿Qué es G? 3X menos K. 3, y en vez de X voy a poner F de X. 3X menos K. Y F de X es Y igual a 2X menos 5. Es 2X menos 5. Y ahí lo tengo. Entonces aquí nada más que tengo que hacer, operar 2 por 3, 6X, menos 2K, menos 5, igual 3 por 2, 6X, menos 5 por 3, 15, menos
K menos K. Y solamente hay que despejar el valor de K. Fíjense que tengo 6x y 6x, obviamente esto se va a ir. Ya aquí voy a quedar menos 2x, este menos K pasa como más K, igual a menos 15, y este menos 5 pasa como más 5. Aquí tengo que menos 2K más K, eso es menos K, menos 15 más 5, eso es menos 10, y finalmente K es igual a 10. Y listo, se acabó. Entonces, ¿cuál es el valor de K para que estas dos composiciones sean iguales? 10. Nada más. Este no está muy complicado, claro que no. Ahí lo tienen. Solamente, como te pide que esta cosa sea igual, vos partes de ahí, de esa igualdad que sea verdadera, y vas viendo a ver si eso va a ser verdadero, entonces K tiene que ser 10. Y ya quedó. No, eso no está tan complicado. Vamos que sigue. El 28. Vamos con el 28. Ahí está. Si f de x es igual a x al cuadrado más 2x más 2, hallar g de x tal que f de g de x sea igual a x al cuadrado menos 4 más 5, ¿no? Eso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con este último ejercicio? Si no hay ninguna, pues entonces vamos aquí. Me dice que hay g de x tal que f de g de x sea igual a esa cosa de ahí, ¿no? Muy bien. A ver, entonces yo tengo que... Ya. Yo tengo que f de g de x, que esto es g compuesto x, perdón, g compuesto f. Encontré lo siguiente en la web. Esto es igual a x al cuadrado menos 4x más 5. Eso es lo que tengo, ¿no? Y me dice que f de x es igual a eso de allí. F de x es igual a eso de ahí. Muy bien. Es igual a x al cuadrado más 2x más 2. Entonces aquí yo voy a poner, aparte de eso, yo también sé que f de x es igual a x al cuadrado más 2x más 2. Ahora yo quiero saber el valor de g de x. ¿Cuánto vale g de x, no? Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Podemos llamarle a g de x y, darle un nombre, una variable. En este caso puede ser y. Ya, puede ser y. A ver. Miren, así. Entonces yo tengo que, aquí lo voy a poner, voy a decir y va a ser igual a g de x, para simplificar las cosas. Entonces yo imagino que voy a hacer este reemplazo acá arriba. Esto acá. Esto es f de g de x, o lo mismo que decir esto es f de y. Ahora g de x va a ser igual a y. Entonces aquí yo hago lo siguiente. F de y, en vez donde están las x, pongo y. Voy a poner aquí y al cuadrado más 2y más 2. ¿Ya? Dije que g de x es igual a y. ¿No ves? Entonces esto es f de y. Entonces, si f de y es esto y f de y también es esto otro, estos son iguales. ¿No ves? Son iguales. Es decir, que x al cuadrado menos 4x más 5 es igual a y al cuadrado más 2y más 2. Y aquí yo lo que estoy buscando es g de x. Y aquí es igual a g de x a y. Yo le he llamado y. Entonces debo despejar y de esta ecuación. Ya. Miren, tengo un trinomio al cuadrado
Tengo que convertirlo en un trinomio al cuadrado perfecto. Voy a ponerlo aquí de este lado. ¿Ya? Este de aquí es mi a al cuadrado. ¿Ya? A al cuadrado es igual a y al cuadrado, entonces a es igual a y. Este otro es mi 2 veces ab, 2y. Entonces, como a es y, b es igual a 1. Por lo tanto, mi b al cuadrado va a ser 1 al cuadrado, 1. Entonces aquí yo voy a decir y al cuadrado más 2y, y más 2 es lo mismo que más 1 más 1. Y me voy a centrar en esto para agrupar. Y aquí ya puedo hacer el binomio y más 1 al cuadrado, la primera al cuadrado más 2 el primero por 1 más el segundo al cuadrado, más 1, aquí tengo x al cuadrado, menos 4x más 5. Despejo y, entonces x al cuadrado menos 4x más 5 más 1 pasa como menos 1, igual a y más 1 al cuadrado. Aquí me queda que esto es x al cuadrado menos 4x, 5 menos 1, entonces más 4, igual a y más 1 al cuadrado, pero le voy a aplicar raíz a ambos lados y esto me va a quedar raíz aquí y aquí y más 1 nada. Y finalmente, y es igual a la raíz de x al cuadrado menos 4x más 4, este más 1 pasa como menos 1. Y ya despejé y. ¿Pero qué era y? Es g de x. Por lo tanto, g de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4x más 4. Menos 1. Y listo. Eso sería todo. Ya pude obtener g de x. Y era lo que me pedía, hallar g de x. Y ya. Se acabó. Si quieren comprobar si está bien, pues aquí está f de y. Ya, f de y, donde y es g de x. Entonces, en vez de estas y, van a poner toda esta cosa acá. Ahí, pa. Lo van a resolver y les tiene que salir esto de aquí. X al cuadrado más 4x más 5. Y ya van a ver qué les va a salir. Y eso sería. ¿Pregunta con respecto a este ejercicio? Si no hay ninguna pregunta, vamos a seguir entonces. Y ahí ya tengo el GD. Que sigue, a ver, el 29. Y esto es álgebra de funciones. Vamos con el 29. Mira. De nuevo, repito, si tienen alguna duda, pregunta, lo que sea, digan. Ya, si quieren que repita algo, igual no pasa nada, lo repito. Bueno, ahí el 29 te da F, te da G, ya, y te da, bueno, te pide hallar F más G, F menos G, F de X por G, F por G y F dividido entre G, ¿no? Esta es álgebra de funciones. Aquí hay que recordar una cosa, que en el álgebra de funciones, en la suma, resta y multiplicación, no existe ningún tipo de restricción, excepto en la división, es la única que tiene restricción, ¿ya? Para poder realizar f de x dividido entre g de x, ¿ya? La restricción es que g de x sea distinto de 0. Esa es la restricción, que g de x sea distinto de 0. Obviamente, ¿no? Nada más. Muy bien. Vamos a realizar el inciso A. Muy sencillo. Me pide f más g. Por si acaso vuelvo a anotar f y g.
Vamos a borrar esto. Ya, pero lo voy a anotar bien. Aquí tengo F, aquí tengo G. Miren, ahí es importante leer esto. X, Y que pertenece a Z al cuadrado, a los enteros. Ya es decir, son números enteros, esto siempre. Enteros, es muy importante eso. Luego me dice que el dominio de X es esto, desde el menos 6 hasta el 2. Bueno, esos son los valores que puede tomar. Y con G lo mismo. ¿Ya? Z al cuadrado son enteros, son números enteros. Y aquí está la restricción de X. Muy bien. Ahora, claro que no vamos a hacer solamente la suma, tenemos que poner también el dominio de estos dos. Y ahí vamos a recordar un poco cómo se hace esto del dominio. Vamos a irnos aquí las restricciones, digamos, ¿no? En el álgebra de funciones. Voy a anotar todo esto ahí abajo. De nuevo ahí lo voy a anotar, fíjense. Ya. En cuanto a sumar y demás, no hay ninguna complicación. Pero miren qué pasa con los dominios. El dominio resultante de la suma es la intersección. En la resta, lo mismo. En la multiplicación, lo mismo. Y en la adición, lo mismo. La intersección, ese es el dominio. Miren, como le dije, la división es la única que tiene restricción. Que g de x debe ser distinto de 0. Es la única que tiene restricción. Nada más. Ya. Entonces, vamos a realizar f más g de x. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a quitar esto por allá. Esta de otra forma. Y esto va a ser así. F más g va a ser igual a qué. Ponemos tal como está, x, y. Como ambos son subconjuntos de z al cuadrado, pues obviamente si decimos z al cuadrado, de los enteros al cuadrado, tal que y. Aquí va a haber el cambio. ¿A qué va a ser igual y? Aquí se suma. Vamos a sumar esto de aquí, que es 7x más 3, más esto de aquí, que es 2x menos 4. Eso va a venir acá, la suma de eso. Entonces me queda 7 más 2, este es 9x. 3 menos 4, ese es menos 1. 9x menos 1. Perfecto. ¿Cómo? Y ahora aquí el dominio. Ya, el dominio. Ahí viene la restricción. ¿Ya? Fíjense. Con f me dice que el dominio de f, como son enteros, está facilito. Desde el menos 6 hasta el 2. Es decir, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. El 2 no lo tomo porque aquí dice menor a 2, no dice igual. Y con g, el dominio de g va desde el menos 2 hasta el 5, incluyendo el 2 y el 5, no, el menos del 5. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y la intersección de estos dos, ¿qué será? De esos dos dominios. ¿Cómo sería? ¿Ah? La intersección entre f, el dominio de f y el dominio de g. Pues va a ser menos 2, menos 1, 0 y 1, ¿no? Esos son los valores que tienen en común, esa es la intersección, lo que tienen en común. ¿Ya? Eso sería. Entonces, aquí yo que puedo poner, aquí se puede, miren cómo está X. Yo puedo ponerlo de dos formas. La primera, sí, está como está aquí en intervalo. Es decir, aquí yo puedo decir X es mayor o igual a menos 2, incluyendo el menos 2, ¿no es? Y menor o igual a 1. Y listo, se acabó. Nada más. Esa es una manera. Y otra manera también podría ser X va desde el menos 2 hasta el 1. Y no hay que poner que son enteros porque aquí ya te dice que X es entero. Cualquiera de estas dos formas puedes ponerlo, es lo mismo. Y ya tendría F más G. En cuanto al inciso B, es casi de la misma manera. F menos G. ¿Ya? Esto era F y esto era G, ¿no? ¿Qué hay que hacer en F menos G? De nuevo lo mismo. Se anota tal como está X, y, enteros al cuadrado, tal que
y aquí ¿qué va a venir? Ahora en vez de sumar hay que restar. Esto aquí 7x más 3 menos 2x menos 4. 7x más 3 menos 2x menos 4. ¿Ya? ¿Y esto cuánto nos va a dar? 7x más 3 menos 2x más 4. 7 menos 2 es 5x más 7. 5x más 7. Aquí va. Esa es la recta. ¿Ya? Y, uy, perdón. Y ahora, aquí ¿qué va a venir? La intersección de los dominios, que ya la hemos sacado por el inciso anterior. Así que aquí yo voy a poner la otra forma para que vean. Menos 2 y 1. Ya, es lo mismo. Y listo, se acabó. Sencillo. ¿Qué onda con la multiplicación? F por G. Hay que hacer lo mismo. Solamente multiplicar esas reglas. X, Y, Z al cuadrado, tal que, y aquí en Y que va a venir, se multiplica. Es decir, vamos a multiplicar F, que es 7x más 3, por G, que es 2x menos 4. Y esto me sale 7, y esto sería 14x al cuadrado, más por menos menos 28x, más por más 6x, más por menos 12. Esto me queda 14x al cuadrado, menos 28 más 6 sería menos 22x menos 12. Entonces y va a ser igual a 14x al cuadrado menos 22x menos 12, coma, y aquí el dominio va a ser la intersección de los dos dominios, que también ya lo tenemos. Ya no tenemos que volver a calcular. Y se acabó. Y listo. Y ahora yo creo que con la división se dan cuenta cómo es. Súper sencillo. Y eso lo pueden hacer ustedes. ¿Qué sigue? Ah, hasta ahí no me queda. Terminamos con la división. La división, pues lo mismo. F dividido entre G. Coma Y. Tal que Y. Y aquí simplemente hay que poner arriba F y debajo Y. Es decir, 7x más 3 y 2x menos 4. Y aquí, pues, el dominio es la intersección de los dominios de los dos, que ya lo hemos calculado también. Va a ser lo mismo siempre. Ya está calculado bien. Y se acabó. Nada más. Ahora serían las respuestas con esta pregunta de álgebra de funciones. Ya lo tendríamos. ¿Preguntas hasta aquí? Si no, sigamos a ver qué más enviaron. De luego unas preguntitas. Vamos con esta preguntita del examen, que está aquí, que está súper facilita. Aquí te dice, la superficie del cuerpo humano medida en metros cuadrados se relaciona con el peso del cuerpo por esta función. Dice. Calcule su superficie del cuerpo humano, grafique esa función, y la pregunta es cuáles son el dominio y el recorrido de la función, ¿no? Obtener el dominio y el recorrido. Ya. ¿Cómo se hace esto? A ver. ¿No otra cosa? Ya. Entonces, aquí me da una función, me dice. La superficie del cuerpo humano es igual a 0.29 por el peso por 0.425, dice. ¿Ya? Esta es la función. Y lo primero que dice es calcules su superficie del cuerpo humano. Bueno, entonces ahí vos, ¿qué tienes que hacer? Agarra cuál es tu peso.
porque eso el peso está relacionado con el peso, eso es P. Calcular tu superficie de cuerpo humano, o sea, lo que te está pidiendo. Digamos que yo peso 70 kilos. Ya, ustedes no sé cuánto pesarán, ya depende de cada uno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta le voy a poner en inciso A. Superficie del cuerpo humano va a ser igual a 0.29 por 70 por 0.425. Y esto que va a ser igual, esto pues yo estoy haciendo los cálculos. A ver, dame calculadora. Me sale 8.6275. 8.6275 en mi caso, ¿no? Ustedes aquí tienen que poner el peso de ustedes. Metros cuadrados. Esa es mi superficie de mi cuerpo humano, ¿no? Toda mi piel, su área es eso, digamos. Luego te dice grafique la función esta, graficar. Ya, vamos a graficarlo. Inciso B, superficie de cuerpo humano igual a, y aquí podría multiplicar eso, 0.29 por 0.425. Y eso me da 0.1233, digamos. 33 por P. ¿Ya? Es como que este fuera su Y y esta fuera su X. Entonces yo hago mi gráfica. Y por aquí ya todos se saben qué gráfica es esta, ¿no? Es una recta, es una recta. Eso es lo que es, una recta. Entonces la gráfica más o menos sería algo así. 1, 2, 3, 1, 2. Aquí lo que ustedes pueden hacer es dar valores. ¿No ves? Dar valores. X vale, no sé, 1, ¿cuánto vale Y? 2, 3, 4. Y van poniendo los puntitos y lo unen. Y listo, se acabó. ¿Ya? Eso nomás tienen que hacer. Y listo, ya tiene la gráfica. Ya es una recta por si acaso. Esto es una recta. Tiene que dar una recta, ¿ya? Esto es una recta. Recuerden la ecuación de la recta. Y igual a m de x más b. ¿Ves? El punto de corte. Como esto aquí es 0. Yo sé que la recta pasa por el origen. Y m es la pendiente. Cuánto se mueve en vertical, cuánto se mueve en horizontal. ¿Ya? Eso es 0.1233 sobre 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en horizontal me voy a mover 1 hasta aquí y en vertical 0.12, digamos, que sería como esto de acá. Entonces mi recta sería algo así. Algo así sería mi recta. Ya, y ya tengo mi gráfica. Entonces, si ustedes no se acuerdan de geometría analítica, como para hacer entonces hacen esto de dar valores. Y listo, ya grafican. Y si están haciendo prácticos para practicar y para corroborar que está bien, pues aquí tienen su graficador y ponen y igual a 0.233x. Ahí tienen la gráfica. ¿Ya? Vamos a ponerlo bien esto acá. Esa sería la gráfica, ¿no? Así súper inclinada. Y listo, ya quedaría, ¿no? Va un poco pelea la gráfica, pero ya te lo hace mucho mejor con su regla. ¿Y cuáles son el dominio y el recorrido de la función? Y creo que aquí no hay mucho misterio en cuál es el recorrido del dominio, pues es una recta. ¿Ya? Y esta recta, pues su dominio son todos los reales, claramente. Y su recorrido también son todos los reales. Todos los reales. Aquí no hay restricción. Ya siempre una recta es así. Una recta cuando no tiene restricción, digamos, no tiene ninguna restricción. Entonces, el dominio son todos los reales y el recorrido también son todos los reales. ¿Y se acabó? Sencillo. ¿No? Este no está realmente complicado. Pues no es más que calcular, graficar una recta y decir pues que el dominio y el recorrido son los reales, porque una recta siempre es así. No hay restricción acá.
¿Pregunta? Bueno, sigamos entonces. ¿Qué más enviaron? A ver. Ya. Vamos con esta. ¿Qué les iba a decir? No me va a dar tiempo para dar la ayudantía hasta las 10, digamos. Entonces, vamos a terminar con este ejercicio y los demás, para no quedar inconcluso, yo los voy a resolver y se los voy a mandar resueltos junto con el PDF. Ya luego se los mando resueltos. Ya voy a salir para otro lado y es urgente, la verdad. Entonces vamos a acabar con este ejercicio de aquí. Y no se preocupen que los demás los envío resueltos para que ustedes vean cómo se resuelven. Y si tienen dudas o preguntas, pues también las resolvemos en la siguiente ayudantía. Cuando le dé fecha de examen el ingeniero, me van a avisar para que así yo pueda organizarme y darles una ayudantía antes de su examen, ¿no? Entonces, no se olviden de avisarme cuando tengan fecha de examen. Bueno, aquí que tenemos. Te hice dadas estas funciones, determinar G compuesta de F y luego graficarla en el producto cartesiano correspondiente, ¿no? Súper sencillo. Ya hemos hecho composición, hay que hacer otra vez y aparte hay que graficarla ahora. Muy bien, vamos a graficarla entonces. Veamos. Vamos a hacer la composición. Ya. G compuesta F. Por si acaso voy a reescribir F. F es igual a X, Y. En este caso, como va de R a R, pues esto es al cuadrado. No hay ningún problema acá. Y donde Y es igual a 4X menos 2 partido 2. Y luego tengo G, que de nuevo no hay ningún problema aquí, R al cuadrado, tal que Y es igual a 6X menos 2 dividido entre 3. No sería. Entonces, hagamos la composición. Hagamos esta composición. Es como que el F se lo come al G. Y pongo F es 4X menos 2 partido 2. 4X. Oh, pero en vez de X tengo que poner G de X, ¿no? En vez de X tengo que poner G de X. Entonces sería 4 tanto menos 2 dividido entre 2. Pero aquí voy a poner G de X, que es 6X menos 2 partido 3. 6X menos 2 dividido entre 3. Y listo, ya tengo F, G compuesta F. Vamos a ordenar un poco porque la tenemos que graficar también. Entonces, si aquí resuelvo esta parte de acá arriba, me queda 24X menos 4 por 2, 8, todo eso entre 3, menos 2 dividido entre 2. 24 dividido entre 3 es 8, me queda aquí 8X menos 8 tercios menos 2, menos 8 tercios menos 2, que eso es lo mismo que 6 entre 3, sería 8 más 6, 14, ¿no es? Menos 14 dividido entre 3. Todo eso entre 2, y esto es simplemente 8 entre 2, 4X menos 14 tercios, todo entre 2, esto es 3 por 2, 6, 14, ¿no? 14 sextos. Ahí lo tenemos.
Listo, ya que se acabó. Ahora sí, está más bonito para graficarlo, ¿eh? Porque ¿esto qué es? Esto es una recta. 4x menos 14 sec. Eso es una recta. ¿Ya? Vamos a tener que graficarla, eso es lo que nos pide gráfica. Entonces, aquí pongo esto, estamos en R al cuadrado, todo el espacio bidimensional. Y ya les dije, si no se acuerdan de geometría analítica, pues ponen x, ponen y, se ponen a dar valores a x, obtienen los y ponen aquí los puntitos y ponen la recta, ¿no? Y si se acuerdan de geometría analítica, a ver, ay, perdón. Si se acuerdan de geometría analítica, la ecuación de la recta es y igual a m de x más b. Ya, en este caso, este es b, es el punto de corte en la y, corta en menos 14 sec. Ya, corta en menos 14 sec. Y eso es 2.33, ¿no? Es decir, cortaría en menos 2.33. Si este es 1, este es menos 2, por aquí sería menos 3. Menos 2 puntos, por aquí cortaría la recta. Y luego m la pendiente, que cuánto me muevo en vertical, cuánto me muevo en horizontal. En vertical, ¿cuánto es m? 4, es decir, este es lo mismo que 4 sobre 2. Entonces en horizontal me muevo 1, y en vertical me muevo 4. Perdón, de aquí, ¿no? Del punto este. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Por aquí. Y ya por 2 puntos pasa una recta y listo, ya tengo la gráfica de recta. Más o menos, ¿no? Más o menos. Y listo, se acabó. Ya esa sería la gráfica de esta composición. Igual para corroborar, usan el GeoGebra. Yo me vengo aquí, pongo esto, y igual a 4x menos 14 sexto. Borro esto otro. Y ahí está. Ahí lo tienen. Fíjense, corta, como dije, menos 2.33, ¿no? Por ahí. Menos 2.33, por ahí. Como le dije, menos 2 por ahí. Ya, y listo, ya quedaría. Esa sería la recta. Ahí la tienen. Nada. Ya eso en cuanto a este ejercicio. Hasta aquí alguna pregunta, algo más, alguna duda antes de